charla, que en sí va a ser muy resumida, que voy a dar, es la de Nalbinding, que es una técnica textil antiquísima. Y bueno, para poder, digamos, reducirlo un poco, lo que dije fue, bueno, hablar un poco de los hallazgos arqueológicos, ¿sí?, que se fueron encontrando. Más que nada los hallazgos vienen a partir del 1000, porque imagínense que antes la tradición, más que nada en Escandinavia, eran de quemar, ¿no?, los cadáveres. Entonces, una vez que se empieza, digamos, con el entierro, es que se pueden encontrar, ya sean fragmentos o se han encontrado manoplas enteras, calcetines enteros, pero bueno, son como muy reducidos. El Nalbinding es un término que se introdujo en la década del 70 por Marta Brodel, pero que en realidad es, a ver, antes, si bien no se tienen registros de algún nombre de la técnica, imagínense que el fragmento más antiguo data del 6500 a.C. Se encontró en una cueva en Israel, en Judea, que se llama, según Nimachete, Nehal Gemar, o algo así. Perdónenme las pronunciaciones, soy una bestia. También hay otro fragmento que se suponen que eran de tamices, se realizaban con fibras vegetales, que se encontró en Dinamarca. Era un pueblo pesquero del Mesolítico en Dinamarca, y ese databa del 4200 a.C. Después, bueno, es una técnica que se encontró en realidad en cantidad, ¿no?, de lugares del mundo muy variados. Desde China, que tenemos las momias que están en perfectas condiciones, ¿no?, con unas vestimentas muy, muy lujosas, que se encuentran dos sombreros, ¿sí?, que están realizados con la puntada de que se llama como copta o tarim, ¿no? Las momias están en las cuencas de Tarim y datan más o menos, ¿sí?, del 1000 a.C. Después tenemos en Egipto, en los años 400, 600, dos medias, ¿sí? Una que es con la puntada copta, que ahora voy a buscar, les fui haciendo como cuadraditos para que puedan ver las puntadas. Con la puntada copta era un calcetín que tenían 2 dedos nada más porque los usaban con sandalias. Y también otro calcetín con la puntada llamada mamen. Mamen queda en Dinamarca. Y, por ejemplo, en el año 970, en realidad las excavaciones vienen a partir de la década del 60 más o menos, pero se encontró una tumba de un vikingo datada del 970, que era un vikingo de alta jerarquía, porque tenía unas vestimentas muy lujosas, y se le encontró en las ropas esta puntada que la llamaron mamen, que estaba hecha con hilos de plata y de oro. Después, bueno, se empiezan a hacer distintos hallazgos. Yo me centro más que nada en los que se encontraron en Finlandia, ¿sí? Los textos a los cuales pude acceder y pude ir leyendo tienen más que ver con la parte de Finlandia. Y en Finlandia está lo que es la tumba de Eura, ¿sí?, donde se encontraron fragmentos de lo que se supone que serían unas manoplas. En Finlandia lo que funciona mucho es, digamos, el folclore. Entonces es a partir de fragmentos, ¿no? Ellos podían decir, o en la clasificación que se va haciendo a partir de la década del 60 con las distintas excavaciones, si pertenecían a un calcetín o pertenecía a una manopla. En general la técnica se utiliza para hacer esas prendas, ¿no?, los que serían manoplas, mitones, calcetines y sombreros. También se utilizaba mucho para hacer las mantas para los caballos.
También, bueno, tenemos distintos otros hallazgos, que por ejemplo fue la famosa manopla Oslo en Noruega, o que es más tardía también, una manopla en Asle, también en Noruega, que estuvo mal, digamos, mal fechada, ¿no? Al principio se pensó que era en los primeros siglos, y después se dieron cuenta que no, que era más o menos del 1500. Después así, bueno, hay otras donde se encuentran en Tukala, en Finlandia, también una manopla que ellos dicen que es una manopla, pero en realidad es un fragmento. Tenían 3 fragmentos que eran muy chiquitos. Y después estaba en Kaukola, también en Finlandia, unos fragmentos que tenían, a ver, el tamaño, ¿sí? No era más grande que una cajita de fósforos. Y a partir de eso, bueno, se fueron tratando de reconstruir. Y viendo la trayectoria, ¿no?, de los hilos, es que justamente en la década del 70, Marta Boden, que es la que introduce el término, como dije antes, empiezan a hacer toda una clasificación. La más común que se usa es la que hizo el danés Egon Hansen, ¿no? Que es, a ver, él lo que fue haciendo es poder codificar el trayecto que llevaban las cebras. Ellos por lo general lo hacían con lana, porque las uniones se hacen por fieltro. Las agujas que se utilizan, ¿sí?, son más o menos estas, no sé si las pueden ver, estaban hechas con madera, con hueso o con asta, que algunas tienen más de un orificio, otras tenían ojales más grandes, no sé si las pueden ver. Se hacía todo con una sola aguja, que en definitiva cada uno se la hacía, ¿no? Y todo el mundo, por lo menos en Finlandia, todos tenían que saber dicha técnica, por lo tanto era muy difícil que se comercializara. Y les hice más o menos unos fragmentos para que puedan ver. Este fragmento, ¿sí?, no sé si lo pueden ver, pertenece a lo que es la puntada Oslo, que es con la cual se encontró la manopla. La manopla que encontraron estaba agujereada, pero en definitiva estaba muy bien conservada. Después tenemos en York, ¿sí?, en la década del 60 también, en las excavaciones, en un edificio que estaba en ruinas, encontraron un calcetín. Ese calcetín tenía una puntada que era muy rara y no la encontraron en otra parte del mundo. Entonces la llamaron, ¿no?, puntada York o puntada Coppergate, que sería esta. Que si no se la, digamos, no se la ajusta, es muy elástica, ¿sí? Se puede estirar. Ahora, si uno lo va ajustando, porque hay distintas maneras de tensionar el hilo, ¿no?, se va haciendo cada vez más tupida y menos elástica. El calcetín hoy está exhibido en el Museo de Jorvik. Si quieren, se pueden meter ahí en Google y seguramente van a aparecer un montón de imágenes. Tenía todo, estaba surcida y tenía todo el borde de arriba de color rojo. Y lo que suponen es que un comerciante, ¿sí?, lo introdujo en Londres a partir de un comercio con Escandinavia. Después tenemos, por ejemplo, a ver, las tengo por acá. Esta es la puntada Mamen, la que encontraron en la tumba, y también un calcetín, se ha encontrado en Egipto. Tienen distintas conexiones. Las conexiones se van haciendo con las hebras en general es un tejido que se hace de manera tubular, ¿sí? Se va tejiendo en ronda como en espiral, pero tiene la característica, de a diferencia del tejido, que si uno
lo corta o se descose por algún motivo, no, digamos, no se deshace, sino que te queda el agujero como si fuese una tela, entonces uno lo puede remendar. Imagínense que recién el tejido, como tal, el tradicional, aparece en el año 1000, más o menos. En Finlandia aparece después, en el 1500 más o menos, y lo que se conoce hoy como crochet o ganchillo, seguramente apareció a finales del siglo XIX. Les mostré el mamen. Después tenemos, esta es la puntada finlandesa, ¿sí? En esta puntada, que es la más común que se realiza en Finlandia, es con la que estaba confeccionada la manopla Eura. La manopla Eura tenía los fragmentos, se podían ver en 3 colores, ¿no? Había un color que era amarillento, un color que era rojizo y el otro azulado. En realidad no se sabe con exactitud si era amarillo, amarillento, beige o blanco, ¿no? Hay un montón de fragmentos o de prendas como la manopla Asle, que si bien se encontró con un color rojizo, más que nada porque estaba en la ciénaga o en los pantanos, en realidad era de color blanco, ¿sí? Tenían como flecos de colores rojos, vivos y verdes. Después, no sé, tengo acá para mostrarles lo que sería la manopla, ¿sí? Esta es mi versión. En la manopla le faltan, digamos, yo la saqué de cómo se ve la foto en el museo, pero en realidad tenía flecos. Pero esto, y se encontró del lado reverso, ¿sí? La puntada del lado, digamos, del anverso sería este. Es muy, muy denso, es muy denso. Por lo general se piensa que el nalbinding se hace con lanas gruesas, pero en realidad lo que es el grosor, ¿sí?, de la trama resultante tiene que ver con la puntada que se vaya a elegir. Hay, no sé, más de 200 puntadas que se pueden hacer, pero en lo que son los hallazgos, ¿sí?, más que nada de la era vikinga, se eligen, en realidad se encontraron no más de 5, ¿no?, que son las que más o menos les nombré: la puntada Mamen, la puntada York, la finlandesa, que es la más común. Después hay otras puntadas que es como la Dalarna, ¿sí?, la llamada Dalarna, que es sueca, pero se utilizaba para hacer los coladores de leche, los tamices de leche. Después tenemos también la puntada Dalby, que era típica de Suecia, pero ya en una época más tardía, ¿sí?, que la usaban para hacer las manoplas finas para ir a la iglesia, las Dalby Bantar, que se suponía que eran para festividades, y estaban bordadas con flores, que eran un bordado muy estándar que tenían ellos. Después, otro de los hallazgos de los que le hablé es los fragmentos de Kaukola, que en realidad en las clasificaciones, ¿sí?, hay ciertas dudas de cómo es esa puntada. Según una arqueóloga textil finlandesa, ¿sí?, Toini Ingrid Kaukonen, que es una de las cuales también hizo toda una clasificación de los hallazgos arqueológicos en Finlandia, la daba con una especificación, ¿sí? Ella, digamos, el nalbinding se puede realizar por bucles en los dedos, ¿sí?, con la aguja, o se puede hacer de manera plana. Si uno lo hace de manera plana, mirando, no teniendo la trama adelante, se va haciendo. A ver, la manera más fácil es la clasificación de Egon Hansen. Ahora, si uno trabaja con los bucles, es muchísimo mejor la clasificación que hace Toini
Gary Kaukonen. Según Kaukonen, los fragmentos encontrados en Kaukola, ¿sí?, tendrían más o menos esta apariencia, ¿sí?, donde la unión es digamos, de una rueda a otra, los rows que se dicen, se hacen por la hebra del medio, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, las uniones se harían por acá, a partir de ahí. Sí. Pero cuando uno hace, cuando uno, hay Sanna Marin, que es una Nalvinder finlandesa contemporánea ahora, empezó hace poco, ella hizo un montón de réplicas y decía que la puntada no quedaba igual. Otra finlandesa, Majano, decía que en realidad la puntada de Kaukola pertenecía más o se asemejaba más a esta, ¿sí?, que es una puntada de la familia finlandesa. Entonces acá se trabajaría con 2 bucles en el dedo, pero la unión, ¿sí?, sería tanto del costado, ¿sí?, como superior. Entonces se hace como esta B, y dependiendo de la unión cambia completamente la estructura. Entonces tenemos, por ejemplo, esto y esto, donde difiere muchísimo. No sé si la pueden llegar a ver. Difiere mucho. Entonces están entre esas dos, ¿no?, entre esas dos posibilidades. Las manoplas suecas se hacían más o menos con esta puntada. Kaukonen, en toda esa clasificación que hizo de todos los hallazgos finlandeses, lo que hace es clasificarlas en 4 grandes grupos. Un grupo que son las puntadas finlandesas, que lo que hace es que el hilo pasa por 2 grupos de hilos. Entonces, en las puntadas finlandesas tenemos la puntada Oslo, la puntada finlandesa, la Mamen, la Korven, digamos, salen todas de la misma familia, y lo que va dependiendo es de los bucles que uno se tenga delante del dedo o de los bucles que se recojan por atrás. Después, si no, también está la familia de las puntadas rusas, que en vez de pasar por 2 grupos de hilo, el hilo principal va a pasar por 3 grupos de hilos. Entonces tenemos puntadas muchísimo más densas, como puede ser la puntada rusa. La puntada rusa es la puntada más común, aparte de la finlandesa, que se utiliza, que sería una cuestión así. Y es bastante densa. En lo que es la Carelia finlandesa, ¿no?, y toda una región de Carelia que en el 40 fue cedida a Rusia, se creía que, por ejemplo, los pescadores, si no se sabían confeccionar ellos las manoplas o los sombreros, iban a tener mala suerte en la pesca o en la caza. Todo el mundo sabía la técnica. En el 50, más o menos, es que se empieza a decaer con la industria textil. Pero, sin embargo, lo que era el nalbinding o las manoplas nalbond eran muy, digamos, codiciadas. Entonces, en lo que es también la Carelia finlandesa, o en la parte del sur de Yutseno, era muy común, ¿no?, que las parejas que se casaban le tuvieran que pagar al secretario de la iglesia con manoplas nalbond. No podían ser ni tejidas ni a 2 agujas o ganchillo, ¿no?, sino que tenían que ser tejidas con nalbinding. Que en Finlandia el término que se utiliza es, se me borró ahora, esperen porque es Neulakinastekniikka se llama, que la traducción literal es la técnica del guante de aguja. Si bien otros términos que se utilizan son
bueno, nail binding, tejidos en aguja, redes sin nudos. Lo que es los distintos hallazgos es que efectivamente se usaban nudos, porque se utilizan fragmentos cortos para poder, ¿no? Qué sé yo, de 1 metro, y las uniones se realizan por fieltro, o sea, se deshilachan, se mojan, se friccionan y se unen. Y entonces a simple vista parece, ¿no?, que es un continuo, pero en realidad no, son, digamos, fracciones cortas de hilo. Y por ese mismo motivo se piensa que es anterior a la técnica del hilado continuo, ¿no? Si se hacía con fibras vegetales, la cuestión era utilizar lo que era el vegetal o el tipo de césped, pasto, no sé cómo decirlo, que utilizaban, ¿no? Eran cortos y bueno, se usaba eso. Después, con el hilado continuo, es que las empiezan a unir por fieltro con lana. Seguramente les hice un embrollo muy grande, pero juro que lo tenía bien orientado. ¿Qué otra cosita? Era muy común que entre el calzado y la media, digamos, de lana, ellos se hicieran una media del medio que se hacía con las cerdas del pelo de animales, ¿sí? Con las crines de caballo, de cerdo, de vaca, y entonces se lo ponían entre la media y el calzado. Y porque comprobaban que se mojaba de diferente manera que la lana. Entonces hubo muchos casos donde, si bien el calzado se había congelado y la parte de abajo de esa media del medio, como se le dice, también estaba congelada, el pie continuaba caliente. Y eso, bueno, ¿no? Era buenísimo si uno lo piensa, porque si no se terminaban congelados. Es una técnica que lleva muchísima paciencia, porque en general es 5 veces más lento que el tejido, ¿no? Y eso es una de las cosas por las cuales cuando aparece el tejido tradicional se empieza a dejar de lado, justamente por la ligereza con la que se podía hacer. Pero también es verdad que el tejido nail binding, ¿no?, la trama resultante, es muchísimo más abrigada y se pueden conseguir, digamos, densidades más grandes sin perder la flexibilidad de la trama. Si uno, digamos, no sé, los que saben tejer a veces, ¿no?, si uno teje bastante apretado, queda rígido el tejido resultante, cosa que en el nail binding no sucede. Es más, hay algunas artesanas que dicen que uno se puede dar cuenta de la experiencia que tiene el nail binder dependiendo de lo apretado, ¿sí?, que sean los puntos. Como les había mostrado en el York, ¿sí?, no es lo mismo, digamos, realizarlo suelto, ¿sí?, que quedarían estos de acá abajo, ¿sí?, que si uno lo abre es muy elástico y se le ven los cuadraditos, a que si uno empieza a hacerlo más apretado, ¿sí?, primero que es más denso y segundo que no es tan elástico. Entonces, bueno, que de una manera uno podría saber la experiencia que se tenía dependiendo de cómo hiciera los puntos. En realidad los puntos, si uno también se pone a pensar, van a diferir muchísimo entre artesano y artesano. ¿Por qué? Porque no hay una estandarización de la aguja. La aguja, al hacérsela cada uno, ¿no?, tenían muchísimas formas. No es lo mismo la aguja hecha de hueso, de asta, que de madera. Entonces, digamos, también es una de los motivos por los que no hay, digamos, lo que se llaman patrones
en el binding. Es más bien por experiencia, ¿no? Del poder probárselo, de ir midiéndoselo, y cada uno se lo hacía. O sea, como no era para comercializar, no había por qué tener patrones ni medidas, sino que uno se lo iba haciendo en la medida de las manos, de la cabeza de uno, de los pies. Pero bueno, digamos, son distintas opiniones entre los nailbinders, ¿no? Los distintos nailbinders que hay. Uno es esto, otros te dicen que no, que en realidad es uno el que tiene que descubrir, ¿no? La tensión o la puntada que uno quiere. Hay un chiste, digamos, si es que se puede decir chiste, que en el nailbinding es en el único lugar donde si vos te equivocás, en realidad estás haciendo una versión nueva, ¿no? Una variante nueva. Son muchísimas, como les dije antes, son más de 200 puntadas que hay. Pero bueno, ahora me bajo. En realidad les hice un popurrí de muchas cosas. No sé si quieren decir algo, si se quedaron con alguna duda. Ahí vamos. Ahora la posibilidad, Leo. Ahí vamos, sí. Ahí, los que quieran pueden abrir su micrófono y de a poquito, bueno, si quieren abrir la cámara para que puedan levantar la mano y preguntando. Espectacular, Laura me encantó y bueno, seguramente vamos a seguir, cuando vos lo dispongas, seguir profundizando. Hay un montón de cosas que vamos a ir aprendiendo. Por eso, a ver, vulgarmente, ¿no? Se decía como que era, o se lo identificaba, sido vikingo, pero lo excede tanto a lo que era esa época. Y hay un montón de puntadas que son interesantísimas, ¿no? Que son posteriores. Sí, me encantó eso de esa broma que hacen de que cuando te equivocabas en realidad no te equivocabas, sino que creabas una nueva variante. Es exacto. Sí. Bueno, a ver. Santi tiene el micrófono, creo. A ver, ¿querés preguntar algo, Santi? No, en realidad quería felicitar un poco a Laura por la charla que dio. Me pareció muy interesante, muy específico, sobre todo la parte de diferentes puntadas. Es una pena que no se aprecie el detalle al ojo en la modalidad virtual. O sea, esto habría que hacerlo en vivo, en persona, y decir, mire, pásenselo entre ustedes para que puedan ver el tipo de puntada que hay, y ahí explicar vos a mano la diferencia entre cada una. Sí, arqueológicamente muy bien documentado todo, y me pareció sobre todo interesante la relación que hiciste entre el nailbinding con el tejido tradicional a telar. Bueno, yo justamente estoy pensando cosas de mi tema de estudio y mi charla, ¿no? Por eso me hago esta relación, pero sí, fue de alguna manera reemplazado el nailbinding y un poco dejado de costado debido al crecimiento y el apogeo del tejido telar y sus variantes, ¿no? Pero sí, bueno. A ver, por lo menos, como decía, ¿no? Yo lo que más leí fue en relación a Finlandia. Y lo que decían era como que después de la reforma educativa del 50, es donde el nailbinding cae, y cae bruscamente, ¿no? También en relación a todo lo industrial, y como que se empieza a tener un menosprecio también, ¿no? Por el handmade, ¿sí? Por lo artesanal. Y se empieza a, digamos, tiene un valor más grande lo que es industrial. Entonces ahí ya queda como algo muy hasta extravagante. ¿Sí? Ahí empieza a transmitirse ya de familia en familia el que lo quería transmitir y el que no. Pero si no, en lo que sería, en la Edad Media, más o menos, por lo menos en Finlandia,
en la parte de Carelia, del este y del norte, todos, las nenas y los nenes, empezaban a aprenderlo a partir de los 10 años. Y era obligatorio. ¿No? Todo el mundo tenía que saberlo. Después, cuando esto empieza a caer, recién ahí se empieza a comercializar un poco y generalmente los que salían a venderlos eran las viudas, porque se tenían que mantener de alguna manera. Pero si no, era raro que se comercializara. Hoy por hoy sí, ¿no? Los tenés en todas las ferias medievales que se hacen en Europa. Y también porque hay un movimiento de resurgimiento del Nalbinding. Gracias a Dios. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Por hoy incluso son cada vez más. ¿Cómo? Las ferias que son cada vez más. Ah, sí. Yo vengo de la vieja época, pues en el 99, 1999, 2000, no había. Si había una por cada 2 o 3 meses era mucho. Ah, mira, yo de eso no sé mucho. Mira, yo es como que me empecé a enterar de las ferias medievales, tanto acá en el país como afuera, a partir del Nalbinding. Una vez que aprendí esto, después me enteré de que estaban todos estos movimientos. Pero la verdad que sí, que no sé bien cuándo, porque después entré en duda en distintos textos. En Londres sí se declaró como una artesanía en peligro de extinción. Entonces, en las ferias de Jorvik, creo que se empezó a hacer todo un movimiento para digamos, que la gente se empiece a interesar en la técnica y aprenda, aunque sea la puntada de York. Muy interesante. Y actualmente en Nalbinding lo pueden ver, por ejemplo, acá en lo que es América, lo realizan en Perú y que me enteré hace poquito, en Colombia, lo que son las mochilas aruacas, ¿sí? En realidad, si ves los videos, la técnica que utilizan es el Nalbinding, que sería, a ver, lo que se dice la puntada danesa, que es una de las más simples, pero en vez de que la conexión sea de frente, la conexión la hacen desde atrás, agarrando una hebra de atrás. Y bueno, es algo, ¿no?, que lo siguieron manteniendo. Y es algo bien tradicional de Colombia. Interesante que haya... ¿Las ruanas que han hecho eso allá? ¿Cómo? Perdón, no, que te pregunto, de las ruanas es el típico poncho que usaban allá. ¿En esos tipos de tejidos que hacen artesanales decís o que...? No, lo hace una tribu, pero que es así, hacen las mochilas aruacas. Ah, sí, ya sé cuáles son. Sí. Son los que están del lado del lado de la selva, me sale, el lado sur. No, la verdad no sé bien de dónde son. Yo encontré, ¿no?, en un video y dije, pará, esto es lo mismo, ¿no? Y lo hacían acá, en América. También en su momento, en las regiones que estaban controladas por los mayas, también se encontraron fragmentos de Nalbinding. Digamos, ¿no? En todas partes del mundo, en realidad. Hoy por hoy también se realiza en Irán. Hacen una especie de zapatos. En Omán también. Bueno, en Rusia, ¿no? También, obviamente. O sea, en realidad el vocablo se refiere a la técnica del trabajo con una sola aguja, de hacer todo el entramado con una sola aguja. O sea que lo que es la traducción literal vendría a ser encuadernación con aguja o atado con aguja. Bien. O sea que por eso se puede decir que
es el mismo tipo de atado con la aguja, aunque la puntada sea diferente, pero tienen, digamos, un hilo conector entre lo que hacen en Perú, Colombia, lo que se hacía en Egipto, lo que se hace en Irán, y lo que se hace en esta parte del mundo. Según tengo entendido, ¿no? A ver, los fragmentos que iban encontrando en distintas partes, cuando eran analizados, tenían el mismo trayecto, el hilo tenía el mismo trayecto. Por eso no se puede encontrar la puntada copta en China, en la cuenca del Tarim, muchísimos años antes que los cristianos coptos con las medias. Claro. Eso no significa que alguien lo haya transmitido, sino que una evolución, digamos, de desarrollo de tecnología propio, como si hubiese descubierto la rueda en dos partes del mundo completamente diferentes sin conexión. Básicamente. Exacto, ¿no? O sea, no se sabe bien si estos fueron pueblos, viste que como, a ver, van a saber más que yo de esto, de los viajes vikingos, ¿sí? Que se dice, ¿no? Que descubrieron América muchísimo antes. Entonces también, ¿no? Si esa técnica la han aprendido de otros lados. Pero lo cierto es que es una técnica que se utilizó en muchísimas partes del mundo en distintas épocas, en distintas eras. Sí, parece como un desarrollo casi natural de la inventiva humana como para dar solución a un inconveniente, a un problema. Como la aparición de las puntas de flecha hechas de piedra en distintos lugares sin conexión absolutamente. Igual en ambos casos es sorprendente igual, ¿no? Sí. La verdad que sí, es muy interesante. Lo que pasa es que, a ver, por lo menos a mí me costó mucho, ¿no? Llegar a tener informaciones. Sí tenés por blog, por páginas, pero por textos a lo mejor encontrás algún PDF, pero hay muchísimos textos, ¿no? Que se pueden conseguir. Por ejemplo, la clasificación de Hansen, de Egon Hansen, que en realidad es un artículo de 7 hojas nada más. Se puede conseguir solamente, digamos, en la biblioteca creo que está, no sé si en Finlandia o en Dinamarca, así prestado, ¿no? Y si no tenés otra manera de acceder a eso. Sí, hay varios libros, pero están en noruego, en finés, en ruso, en alemán, ¿no? Que tenés el de Nordland, el de Hansen, y hay otro más. Hall es otra mujer que también hizo, pero en Finlandia el más completo es el de Kaukonen, aunque todas las clasificaciones no tienen su falencia. Hay algunos que no te explican bien cómo son las conexiones, hay otras cómo ingresa la aguja, ¿no? Porque, digamos, las variantes también dependiendo cómo va a ingresar la aguja. Si ingresa por adelante, si ingresa por atrás, si hay un giro, ¿no? Porque en estas familias de las que hablábamos tenés las finlandesas, las rusas y las que contienen un giro. Entonces, a veces es, ¿no? Como que yo puse en el Face, a veces se generan luchas con los bucles. y es, digamos, es una técnica de paciencia y para poder practicar el umbral de la frustración, ¿no? Porque a veces es no sé, meses poder practicar una puntada y que salga. Y si es que sale, ¿no? Hay puntadas que son muy, muy complicadas, como la Omani. La Omani es bastante complicada. O hay, digamos, en lo que sería Noruega, Suecia y Dinamarca, trabajaban en general con un bucle, ¿no? Con un bucle en lo que es adelante del dedo, pero en cambio en Finlandia
y en la parte oeste de Rusia se ha llegado a trabajar hasta con 8 bucles, ¿no? Y eso es lo que hace la densidad de la trama. Entonces hay tramas que resultan realmente muy densas, que, no sé, te probás la manopla Asple, que si bien yo la hice con una lana, ¿no?, que se consigue acá, que no tengo acceso o no tuve acceso bien a saber el grosor con la lana que se hizo, pero si te probás, vos decís, con esto es imposible tener frío, ¿no? Y no tiene la textura de lo que es el tejido, ¿no? El tejido tradicional, cuando uno se pone un guante tejido, digamos que es distinto, es como si te estuvieses poniendo un guante de tela, ¿no? Como si fuese de fieltro, ¿viste? Es la lana, la tela de lana. Sí. Que, bueno, en toda una encuesta que hizo Kaukonen en Finlandia, lo que decían era que en general las manoplias no eran afiltradas, no se usaba el fieltro. Sí, por el uso, ¿no? El uso cotidiano lo que te termina haciendo es afiltrando la pieza, pero como que no era lo común. Pero por otro lado te encontrás instrucciones donde se las afieltran por dentro nada más, cosa de que sea bastante mullidita. Otra de las cosas que me olvidé de comentarles eran, por ejemplo, las manoplas, las formas. En Suecia, en Noruega, Dinamarca, generalmente las redondeaban, ¿no? La punta se redondeaba. En cambio, en Finlandia y en Rusia eran cuadradas, bien cuadradas. Una de las explicaciones es que las usaban la gente para hacer trabajos, digamos, en el exterior. Entonces necesitaban que la manopla tuviese la amplitud, ¿no?, para poder abrir los dedos. Entonces no sé si tenían que tener o que llevar troncos, ¿no?, les dieran la amplitud para poder agarrarlos. Después con el tiempo sí, ¿no?, la tendencia fue a redondearlas un poco, pero no mucho tampoco. Entonces ahí también se podían diferenciar las regiones. O, por ejemplo, si veían una manopla cuadrada, seguramente era un careliano. Interesante. Todo, a ver. ¿Alguna pregunta? Eva, Santi. Estaba interesante eso lo que comentaba Santiago. Bueno, que está complicado por ahí apreciar bien la trama, y se me ocurría que tal vez en algún momento si pudiera coincidir en algún evento que se estuviera los dos exponiendo, si da, puede hacer una pequeña charla, combinando con estas exposiciones, donde la gente pueda ir a apreciar la diferencia de los puntos, de la trama, y en otro caso, como la diferencia entre un trabajo a nivel industrial, porque era el objetivo de esa edad cuando Santi va a hacer alguna exposición sobre el trabajo del hilado o trabajo de tela, y lo que sería un trabajo de punto del binding, que la gente pueda apreciar la diferencia entre un trabajo artesanal y cómo se daban esos principios de la industria. Sería muy interesante, ¿sí? Sé que no es fácil de implementarlo, tiene que coincidir varias cosas, pero por ahí en algún momento podemos hacer alguna charla en vivo de esas cuestiones. Estaría buenísimo. Ahí, Eva, no sé, hiciste un gesto, pensé que ibas a preguntar algo. No, estaba tosiendo. No, la verdad es que a mí me encantó la charla porque yo soy recontra ignorante sobre este tema. Si yo me dedico más a lo que es la escritura, ¿no?, el análisis de textos, de fuentes históricas escritas. Pero la verdad que me sorprendió mucho todo este rastreo arqueológico, ¿no?
y como no pude ver bien esos tejidos que mostraste, los estuve googleando y vi la complejidad, ¿no? O sea, el tejido cuando está terminado parecen espigas que están como muy juntitas. No me imagino lo difícil que debe ser tejer eso y además con una sola aguja, ¿no? Es muy sorprendente, ¿no? No es muy difícil. Lo que pasa es que creo que hoy por hoy uno tiene como muy metido en la cabeza lo que es el tejido, ¿no? Pero ahora, si uno agarra la técnica pensando que es una costura, que tiene más, o sea, está más emparentado con el coser, con el bordar, que con el tejer. Entonces ahí es como que la cosa cambia. Y en realidad, por eso también decía antes, ¿no? A ver, hay gente que se enreda con los bucles o cuando lo ve dice, no, pará, esto es no, es un chino. Pero en realidad después, cuando se hace plano y uno va siguiendo las indicaciones según Egon Hansen, es una costura, ¿no? Es como Santiago en el telar, ¿no? Que vas pasando, no tenés vos me dirás mejor, Santiago, lo que son las hebras verticales, ¿no? Sí. ¿No? Es una cuestión así, pero en vez de ir haciendo como un zigzag que a veces se hace en el telar o no, es con la aguja que a lo mejor vas de derecha a izquierda y después tenés que volver de izquierda a derecha, pero haciendo otro movimiento. Pero en realidad hay que verlo como una costura, o más emparentado a la costura. Claro. Sí, bien como dijiste, uno que está acostumbrado al tejido moderno y asocia agujas, lana, es un tejido. Y claro. le cuesta verlo de una manera diferente. Sí, pero es esto, ¿no? O sea, esto en realidad, por ejemplo, estos fragmentos eran tubulares, ¿sí? Esto estaba así. Y se cortó, o sea, agarré la aguja, agarré la tijera y la corté. Y sin embargo después uno ve y esto no se desarma, queda así. Y así es como han encontrado los fragmentos. Tiene que, y bueno, allá en esa época, ¿no? También era el uso que se le daba y había un montón de prendas que estaban remendadas. O sea, agarraban otra hebra de hilo y le hacían círculo y se lo remendaban. En el tejido hay que levantar puntos, acá no se podrían levantar puntos, era imposible. Otro hallazgo que me olvidé, otro hallazgo arqueológico es el sombrero de San Simón de Triego. Está hecho también con albaining, con lanas y teñido. Que más o menos la trama es así. Sería una cosita así, no sé si la pueden ver. Hermoso. Que es muy rara porque tiene una conexión de 4 hebras. 4 hebras. 4 hebras como conexión, ¿no? Como conectar de una ronda a la siguiente. Lo que comentabas antes, cómo estaban conectadas las... Sí, como una especie de anillos que iban haciendo. Eso te iba a decir, sonaría como era el tejido de las cotas de malla, ¿no? ¿Cómo? Que, como lo dijiste, a mí me sonó la imaginación ahora, como si estuviera, como se hacen las cotas de mallas, cuando se hacían las anillas para unirse, que toman como una en el centro y van agarrando los costados, bueno, tenían 4. No, en realidad se hace es distinto, porque es un continuo. Eso claro, quiere decir que toma si no entiendo mal, las cotas son individuales, ¿o no? Sí, pero me refiero al tipo de unión, o sea, al menos cuando me lo estuviste diciendo es como que dijeron, capaz que salieron de ese concepto que son, bueno, anillas, y al pasarlo a hilo trataron como de aprovechar que obviamente el hilo no lo pueden cortar, pero hacer como ese tejido, perdón, no me sé cómo explicarlo. Por ejemplo, seguramente si lo van a poder ver. Esperen. Lo que Cristian dice probablemente es que
partían desde una forma circular, de ir ampliando la superficie con círculos centrífugos, ¿no? Claro. Igual pensaba, Cristian, que la armadura de malla es muy, muy posterior al Nalvain, por lo que nos dijo Laura. Ah, entonces como que haya sido. Okay. Y aparte se puede, el Nalbinding puede ser también plano. O sea, era muy común hacerlo tubular, pero en realidad se puede hacer plano. No sé si lo llegan a ver, no sabría cómo ponerme. Esperen un cachito. Vamos a ver. Esto es más o menos, no sé si lo van a poner, porque no sé cómo poner un zoom acá. En realidad esto es para la puntada finlandesa, ¿sí? Se utilizan dos dedos, dos bucles adelante, ¿sí? Pero de atrás se van a recoger dos bucles también, ¿sí? Subí un poquito la imagen, Laura. Ahí, Sí, bueno, perfecto. ven, hay dos bucles y atrás empiezan a estar otros bucles. Entonces, para la puntada finlandesa se utilizan dos conexiones. Es una hebra nueva y otra, digamos, que usamos previamente. Se levantan dos bucles. Dan una torsión y sale por acá. Se saca el bucle. Y así se va haciendo todo. Y se va formando el tejido. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y que Muchísimas bueno, gracias es la a vos. posibilidad de poder también darlo a conocer acá. Muchísimas gracias a vos, creo que a los que se conectaron hoy a todos les agradó y seguramente gente que va a ir viendo el video posteriormente y esperando la continuación de una charla que des en otra oportunidad. Después de eso, o sea, si quieren que se explaye en algún tema o tocar otro, me van diciendo y no tengo problemas, lo hablo, lo charlamos de nuevo, o preparo eso. Dale, buena idea. Wow. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la compañía. Yo también tengo que ir Suerte. despidiendo. Gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar. Dale, Muchas gracias a vos, Laura, por contarnos todo este arte, este trabajo que hace tiempo que venís realizando, y bueno, y darlo a conocer a los chicos por acompañarnos, y bueno, con tiempo, cuando vos lo conseguís, tenga ganas, nosotros encantados que puedas hacer una continuación, y seguramente como esto, de boca en boca, ir de a poquito, ir dando a conocer este tipo de charlas, más gente se va a ir enganchando. Dale, genial. Sí. Bueno, te esperamos